santuario. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene el sábado con el santuario? ¿Ustedes me pueden dar alguna consideración? ¿Qué tiene? Una obediencia del Señor. Obediencia al santuario. Obediencia. Puede ser. ¿Qué relación tiene el sábado con el santuario? ¿Alguien tiene otro pensamiento que pueda expresar? Los 10 mandamientos están dentro del santuario y hablan del sábado. Muy bien. Por ahí va la respuesta. ¿Sí? Mis hermanos, el santuario, como su palabra lo indica, era un lugar cómodo, un lugar santo, un lugar sagrado. Me pongo a meditar en esto. En el santuario había 2 departamentos. Uno llamado lugar y el otro llamado lugar. ¿Por qué? ¿Por qué uno se llama lugar santo y otro se llama lugar santísimo? Porque el santísimo Es más santísimo el segundo departamento que el primero. ¿Usted qué considera? Estaba la presencia divina manifestada allí. Quiere decir que ese segundo departamento era más sublime. Pero realmente, mis hermanos, lo que se relacionaba al santuario tenía que ver con la adoración y la obediencia a Dios, como ya se mencionó, la adoración. Cuando llegamos al sábado, nosotros llegamos a un día ¿de qué? Un día de adoración. Usted, cuando llega el sábado, no llega a adorar el día. ¿A quién llega a adorar usted el sábado? Usted llega a adorar al Señor del sábado. Llegamos a adorar al Señor del sábado, porque dice la explicación, cuando llegamos a las horas sagradas, nosotros debíamos de detenernos a meditar en todas las obras que el Señor creó. Y esta nos debe llevar a considerar su poder, su autoridad y la veneración que Él solamente merece, el ser supremo. Hay muchas cosas que podemos nosotros mencionar con relación a el sábado y el santuario, pero yo quiero leer algunos pensamientos del Espíritu conocido. Aquí hay una pregunta, y esta pregunta la estamos analizando con los hermanos hace unos días. ¿Cuántas iglesias de la tierra explican la doctrina del santuario y su significado? ¿Cuántas? ¿Cuántas iglesias de la tierra explican esta importante doctrina y su significado? ¿Ah? Una sola iglesia. Casi todas las iglesias como la antigua, pero hoy en día los teólogos andan por todas las iglesias enseñando la doctrina central por separado. Muy bien. Entonces, podemos concluir en esto. Hay un solo pueblo que explica de manera correcta esta verdad. Y vamos a considerar un pensamiento. Veamos este texto. Esto está en Cristo en su santuario en la página 14. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca de qué? Acerca del santuario. Y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. ¿Ustedes escucharon este texto hoy? ¿O lo han escuchado durante estas horas que hemos estado aquí? ¿Sí han escuchado este texto? ¿Qué hace Satanás? Se está esforzando constantemente por crear cosas, suposiciones fantásticas, o sea, ideas fantasiosas, enseñanzas fantásticas, diferentes a las que están relacionadas verdaderamente con
obra de Cristo en el santuario celestial. El hermano mencionó esta mañana ese punto. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el hombre del pecado? El pueblo pequeño, ¿qué hizo? Con la verdad. La pisoteó, la echó por tierra. ¿Cierto? Y él ha hecho como, o quiso, o como ha querido, y ha establecido cosas distintas o diferentes, sustituyendo las correctas. ¿Sí? Por eso, usted no va a escuchar en ninguna otra parte que le explique acerca de que en ese momento estamos llevando a cabo un juicio y que se está llevando a cabo una expiación y que también se está llevando a cabo una obra de sellamiento y que bajo esa obra de sellamiento usted está siendo considerado para ser sellado mediante los avances de Dios, mediante los avances del sábado. Porque para que se haga el sellamiento tiene que haber ¿qué cosa? Un sello. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? El sábado. Isaías 8:16. ¿Quién recuerda Isaías 8:16? Vamos a leerlo rápidamente. Isaías 8:16. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué ordena el Señor allí? En Isaías 8:16. Allí dice diferente, ¿no? Ata el testimonio, sella la ley. El testimonio y sella La ley entre mis discípulos, dice el Señor. Todas las leyes terrenales, para que sean valederas, deben tener ¿qué cosa? Un sello. ¿Cierto? La Constitución debe tener un sello. Y la Constitución divina, que son los 10 mandamientos, tiene también un sello. Y ese sello es el Santo Sábado. Quiero resumir y quiero que consideremos estos pasajes acá más adelante. Miren lo que la sierva del Señor escribió. Bueno, está en la misma página 14 de Cristo en su santuario del año 1905. Este pasaje también lo leyó el hermano esta mañana. Yo ya lo tenía aquí desde hace días preparado también, pero quiero recordarlo. En el futuro surgirán engaños de toda clase. Miren, ella está escribiendo en 1905, ¿hace cuántos años? Hace más de 100 años, ¿cierto? Y ella dice, en el futuro. ¿Y en qué tiempo estamos? Después de 100 años. ¿Será que estamos en ese futuro? ¿Qué habló? No estamos en ese futuro. Surgirán engaños de toda clase. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. ¿Qué necesitamos, hermanos? Terreno sólido. Cuando usted no está en terreno sólido, ¿qué es lo que pasa? Usted se resbala, ¿no? ¿Quién ha caminado sobre el barro? Yo caminé sobre el barro en algunas ocasiones y cuando quería salir con una pierna, más me hundía. Pisaba con la otra y no me hundía. No llevaba cómo salir. Necesitaba ayuda. Necesitaba terreno más sólido, firme, tierra firme, para poder salir de allí. Necesitamos terreno sólido. Necesitamos que la verdad sea clara, que la verdad pueda ser entendida y que esa verdad pueda santificarnos realmente, que esa verdad pueda santificarnos. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. ¿Cuánto se debe quitar? ¿Y qué es un alfiler? Un alfiler es un elemento muy chiquito, ¿verdad? Como una aguja. O sea, que aquí la inspiración nos señala que no se debe quitar absolutamente nada, ni lo más mínimo. Jesús dijo, Mateo 5:17, ¿qué dijo el Señor allí? Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde será removido de qué? De la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. ¿Qué es una jota o una tilde? Si nos referimos al alfabeto es lo más mínimo, pero sin una tilde cambia completamente el sentido de una palabra. El enemigo introducirá falsas teorías tales, escuchen esto, como la doctrina de que no hay un santuario. Este es uno de los puntos que conducirán a apartarse de la fe.
¿Qué se enseña hoy entonces? ¿Por qué no se enseña esta verdad? Pues como dijo el hermano, ¿por qué se enseña tergiversadamente? ¿Por qué no le conviene al enemigo que se sepa que hay un santuario del cielo y que se está llevando a cabo una obra muy importante? Vamos a considerar acá otro pensamiento. Muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca y la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo. ¿Qué se guardó en el templo pasado? ¿Qué se guardó en el lugar santísimo? Se guardó la ley de Dios, escrita en 2 tablas de piedra. Se guardó ¿en qué lugar? En el lugar santísimo, dentro del arca. Allí quedó. Y dice acá el texto que esa es una copia exacta de la que hay en ¿dónde? De la que hay en el cielo. Ahora, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Analizamos aquí esta parte. ¿Por qué el enemigo está tan preocupado? Porque no entiende usted la verdad del santuario. Porque allí nos vamos a encontrar con qué cosa? Con la ley de Dios, y al encontrarnos con la ley nos vamos a encontrar con qué? ¿Con qué más? Con el cuarto mandamiento, con el sábado, y ahí vamos a encontrar con las exigencias que hace el Señor para todo aquel que dice ser llamado su hijo. ¿Sí? Ahí están estas exigencias. Está el sábado. Por eso, tristemente, muchos tropiezan allí. Y por eso usted no va a escuchar esta verdad así explicada en otra parte. En esto estriba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelan el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Aquí está, mis hermanos. Aquí está el secreto y el fundamento de nuestra esperanza. De entender claramente esta importante verdad. Al entender el santuario entendemos la santificación del sábado. Entendemos que sin la observancia de este día y la obediencia sincera de este día, no podemos nosotros ser considerados para ser sellados para el reino de los cielos. Hay otro texto más acá que dice: todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en la tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. ¿Qué debemos hacer? Debemos familiarizarnos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo usted se familiariza? ¿Cómo es que uno se familiariza? Cuando usted no es de él, cuando nos relacionamos, cuando usted no pertenece a una familia consanguínea, usted llega a otro lugar, comparte con varias personas, para que usted tenga familiaridad con ellos. ¿Qué debe suceder? Usted debe tener relación constante. Y no solamente relación constante, sino buena relación. ¿Cierto? Quiere decir que el Señor nos pide que podamos relacionarnos constantemente y podamos hacerlo correctamente, con referente a esta doctrina importantísima del santuario y en especial con relación al Santo Sábado. Quiero que vayamos a considerar lo que dice Apocalipsis 11:19. Recordemos Apocalipsis 11:19 en este momento. ¿Quién desea compartir la lectura de Apocalipsis 11:19? A ver, alguno de los hermanos que quiera darle lectura. Apocalipsis 11:19. Quien tenga, adelante. Entonces fue abierto el santuario de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Amén. ¿Qué expresa Juan? Él vio qué cosa. Primero
Primero dice acá, hay un templo. Qué interesante. Aquí el primer pensamiento lo lleva a considerar que en el cielo hay un templo. Y aparte de eso dice, este templo lo vio Juan como abierto. Pero él no solamente lo ve abierto, sino que contempla el arca del pacto que estaba en el templo. Entonces, si él contempló el templo abierto y vio el arca, ¿qué nos da a entender eso a nosotros? ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Que se está llevando a cabo una obra especial en el segundo departamento. Porque recordemos, el santuario tenía lugar santo y lugar santísimo. Y entonces una puerta que daba acceso al lugar santo, pero también el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el velo que dividía el lugar santo del santísimo se abría únicamente ¿cuántas veces? Una vez al año. ¿Y lo hacía quién? El sumo sacerdote, para poder hacer su obra allí en ese departamento. Y si Juan lo contempla allí abierto, es porque él está mostrando que ya había una obra que había de empezar a realizarse. Y la misma obra que hacía el sumo sacerdote en el pasado es la misma obra que Cristo comenzó. ¿En qué fecha? En 1844. La obra de la expiación, la obra del sellamiento o la obra del juicio. Esta imagen que nos dice a nosotros. Esta imagen nos lleva a recordar el gran chasco de 1844, pero también nos lleva a recordar que a partir de esa fecha comenzó esta obra de expiación. Y aquí la historia nos menciona que este hombre, este pastor, Ian Edson, que era un campesino en el estado de Nueva York y era un diácono de la iglesia metodista, en la mañana después del gran chasco, en unión con otros miguelistas desilusionados, Edson iba de camino a su finca y oró pidiéndole a Dios que le explicara dónde ellos se equivocaron en los cálculos de su regreso. Tan pronto amaneció, fueron a visitar otros que también habían sufrido la desilusión del gran chasco. Caminando a través de un campo de trigo, Edson recibió la respuesta a sus oraciones. ¿Qué le mostró el Señor a este hombre? Le pasó lo mismo que a Juan. Le pasó lo mismo que a Juan, ¿no? Y mis hermanos, la historia de estos pioneros nos debe llevar a nosotros a reflexionar considerablemente. Porque la fe que nosotros ahora tenemos es gracias al esfuerzo, a la perseverancia que tuvieron estos pioneros de ese tiempo. Porque a pesar de que sufrieron esa gran desilusión, a pesar de que no se dio el acontecimiento que ellos habían prefigurado de que Cristo vendría a la tierra a purificarla, ellos no dieron vuelta atrás. De 50,000, que dice la historia, que aguardaban a Cristo para esa fecha, ¿cuántos quedaron? Y le vamos a mencionar esta mañana. ¿Quedaron cuántos? ¿Cuántos sinceros verdaderamente quedaron? 11. Menos de una docena, 11. Y dentro de esos 11 estaba este hermano. Y a él fue a quien el Señor directamente le mostró el cielo abierto y le muestra entonces a Cristo ministrando en el lugar santísimo. Entendieron ahora. Dice que él regresó allá y fue donde los que estaban orando, dentro de los cuales estaban Elías de Guay y otros hermanos. Y entonces les habla de lo que el Señor les permitió contemplar en visión. Y ahora comprenden que comenzaba en el cielo. Era una obra de expiación, donde nuestro gran sumo sacerdote comenzaba a hacer su ministerio en favor de los arrepentidos. Dos pensamientos finales. ¿Qué saca este texto? El tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. ¿Dónde está el fundamento de su fe? ¿Dónde está el fundamento de su esperanza? ¿Dónde descansa? En la comprensión de esta doctrina del santuario. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos continuamente estudiar estos temas.
que podamos relacionarnos y familiarizarnos con el estudio del tema del santuario, porque en este último tiempo va a ser determinante, como se expresa. Es un tema de vida o muerte. Quiero saltar acá a leer un pensamiento, un texto que estuve considerando hace un momento. Y quiero compartirlo con mis hermanos. Acá dice: este texto, de Cristo en su santuario, la página 122. Estamos viviendo ahora en el gran día de expiación, cuando el servicio típico del sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación del Señor, si no querían verse separados del pueblo. ¿Cómo debía estar el pueblo ya en ese tiempo? Debía estar arrepentido, debía estar humillado, debía haber confesado sus pecados, debía haberse apartado de sus pecados. Y ahora dice: de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, ni pasado. ¿Cuándo? Ahora. En los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por su pecado. Lo mismo que debía ser el pueblo del pasado, ¿sí o no? Lo mismo. El sumo sacerdote entraba allá, y si alguien del pueblo no estaba en esta condición de humillación, de arrepentimiento genuino, sincero, de confesión a todos sus pecados, esa persona podía ser corta del pueblo o simple y sencillamente podía morir. ¿Cómo le sucede a usted ahora si no tiene también esta experiencia que tiene que traer en el pasado? ¿Qué le puede suceder? Comienza en usted una muerte espiritual. ¿Sí o no? Puede comenzar una muerte espiritual. Y finalmente, como ya se mencionó, el enemigo que se está esforzando continuamente por engañar, finalmente terminará atrapando. Hay que estudiar honda y sinceramente el corazón. Hay que estirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñar mucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarnos. La obra de preparación es una obra como individual. Si bien es cierto, el Señor reúne a los sinceros, pero la obra de juicio es una obra como individual. Y la obra de preparación es una obra individual. Siempre cuando considero este texto, entonces viene a mi mente Ezequiel 14, verso 14. Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 14, el verso 14. ¿Qué dice acá este texto de Ezequiel? Ezequiel 14, 14. ¿Quién tiene Ezequiel 14, 14? Vamos a leer allí rápidamente. Ezequiel 14, 14. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén. Si estuvieran en medio de quién? De ellos. ¿Quiénes? ¿Cuáles varones? Noé, Daniel y quién? Job. Y Job. ¿Y quiénes fueron ellos? ¿En qué época vivió Noé? Antes del diluvio, ¿cierto? ¿Y cómo estaba la generación antes del diluvio? La descripción usted le cuenta en Mateo, el capítulo 24, ¿verdad? Donde se describe, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, entregados a todas las diversiones, placeres e inmoralidades conocidas. ¿Así? Pero Noé, ¿qué se dispuso a hacer Noé? Se dispuso a hacer bien, a llevar una vida como, una vida justa. Fue justo en medio de una generación justa y perdida. Noé. Daniel estaba en una nación que era como, que era idólatra, pagana en extremo. Y sin embargo Daniel se dispuso a ser como fiel y justo. Y Job, aunque fue un hombre que tenía que mucha riqueza, pero esa riqueza no hicieron que su corazón se apartara de Dios y él se dispuso a vivir como
Gracias a él nos enriquece. Pero Job era como, era justo, era diferente. Mis hermanos, Dios desea que nosotros podamos serlo ahora, ser justos en medio de una generación maligna, corrupta, perversa y engañada. Dios no quiere que usted sea engañado. Resumo y finalizo con este texto. Pronto se dirán estas palabras, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto aún. El que es inmundo, sea inmundo aún. El que es justo, siga siendo justo. Y el que es santo, siga siendo santo. ¿Y saben ustedes qué es el testimonio? Si el sábado se guardara fielmente, no hubiese existido ningún ateo, ningún ateo, ni ningún idólatra. Y si usted guarda fielmente el sábado, usted puede estarse sacrificando correctamente como el Señor lo desea. Guarda usted fielmente el sábado y verá que durante la semana, del resto de la semana, el resto de los días de la semana, usted va a meditar solamente en lo sagrado, en lo espiritual, en lo celestial.